Bueno, pues buenos días. El día de hoy empezamos octubre, es cierto. Iniciamos octubre de 2023. El día de hoy estamos aquí continuando la clase de fe contra duda, temor e incredulidad. O duda, temor e incredulidad y cómo contrarrestarlas con la fe. La clase anterior habíamos visto acerca de la duda y el temor, de cómo esas dos están en la misma línea de la creencia, de la fe. La fe es un extremo y la duda es camino hacia el otro extremo, el temor es un poco más y la incredulidad está mucho más adelante. Hoy vamos a ver la incredulidad. Habíamos visto acerca de la duda, cómo es que llega la duda a nosotros, así como la fe, el mismo principio de la fe, que dice la palabra en Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Bueno, la duda también viene por el oír. Todo lo que es en la línea del creer viene por el oír. Entonces, veíamos que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra también. Entonces tenemos que tener cuidado que escuchamos. Más adelante venía el temor, y el temor, como cuando estaban los discípulos, estaba Jesús dormido en la barca, están los discípulos con un grande oleaje, y despiertan a Jesús y le dicen, no te da, ¿cómo le dicen? Que nos estamos hundiendo, le dice, o sea, despierta. Y entonces él les dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, mientras más temor, hay menos fe. Es la misma línea, pero hacia un lado y hacia el otro. Si continuamos en el temor y seguimos hacia el otro lado y no nos vamos hacia la fe, si no nos damos cuenta que estamos en el temor, si no nos damos cuenta que estamos en la duda primero, entonces, si seguimos caminando hacia allá, es decir, si seguimos escuchando lo contrario a la fe correcta sería lo que dice la palabra de Dios. Si seguimos escuchando eso, vamos a llegar a la incredulidad. ¿Y qué dice el diccionario que es incredulidad? Dice, es imposibilidad o dificultad para creer algo. Es decir, no puedo creer que esto pueda pasar. O decidir no creer algo. Es como que, pues no, es que esto no. Entonces, dice falta de fe o desconfianza. Finalmente la fe es la confianza de que algo va a suceder, ¿no? ¿Cómo llegamos a la incredulidad? Empezamos primero en la duda y esa duda se alimenta. La duda es cuando, acuérdense que teníamos dos opciones y no sabemos cuál elegir. No sabemos qué es lo correcto o qué es lo que debo creer. Esa es la duda. Cuando ya llegamos al temor, ya caminamos un poquito como veíamos la vez pasada. Pero dice, la incredulidad se alimenta de la duda. ¿Pero qué crees? Lleva a la desobediencia. ¿Por qué? Porque toda la obediencia en las cosas de Dios nos se dan, nosotros somos obedientes porque tenemos fe en que las cosas van a pasar. Tenemos fe en lo que dice la palabra. Yo tengo fe, por ejemplo, obediencia. En el hijo le llegó un recibo de luz de súper alto. No me va a alcanzar. Esa es la duda. La duda es, no me va a alcanzar. Pero dice la palabra que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por ejemplo, una de las palabras de las que podemos tomarnos cuando nos hace falta algo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces yo me voy hacia la fe, y como les decía la vez pasada, ¿qué tantas veces tenemos que repetirnos eso hasta que lo creamos? Pues, porque no es solamente decirlo, es decirlo hasta que haya una convicción en el corazón, hasta que la fe se haya activado. Y dice la palabra en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera. Y yo estoy seguro que eso que estoy esperando va a llegar. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el momento en que yo lo creo, yo ya no estoy en la duda, yo ya no estoy en el temor, y yo ya no estoy mucho menos en la incredulidad. Pero, si yo todavía no lo creo, ya lo dije, ya sé que existe un versículo que dice eso, pero yo sigo en la duda porque digo, pero es que ¿cómo le voy a hacer? Es que ¿cómo? Es que no entiendo cómo, es que no veo cómo. Si yo gano 3 pesos y me están llegando 10 pesos, o sea, ¿cómo? Bueno, ahí hay una duda.
porque no estamos creyendo. Pero ahí ya no es duda, ahí es un poquito más allá. Dice la palabra, no te preocupes por nada. Filipenses 4:8. No te preocupes por nada, sino en todo está confiado en que es, a ver, vamos a buscarlo, en que es nuestro Dios, trae todas tus necesidades delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Qué significa? Si Dios te está diciendo no te preocupes por nada y Dios te está diciendo que Él es tu proveedor, que nada te falta, ese no te preocupes por nada no lo vas a poder llevar a cabo porque no crees lo otro. Ahí es donde ya no estamos obedeciendo a Dios. Dios te dice no te preocupes por nada. Pero como tú no crees lo otro, entonces sí estás preocupado. Bueno, nosotros sí lo creemos. Pero las personas que no lo llegan a creer, entonces sí hay una preocupación y sí hay una... Y esa preocupación simple y sencillamente no hace que esta palabra se cumpla. Porque ya no estamos en la fe. La fe es la que hace que la palabra se cumpla. Si estamos en temor, si estamos en preocupación, si estamos en miedo, entonces no se cumple la palabra. Y entonces dices, no, pues es que ya ves, no funciona. No es para mí, pues, es para otra gente. Es para los que ya tienen mucho tiempo con Dios. No, no es para los que tienen mucho tiempo con Dios, es para los que han entendido que lo que dice la palabra es verdad. Entonces, esa incredulidad lleva a la desobediencia. Es que yo no creo que nada me faltará y entonces yo sigo preocupada. No puedo no preocuparme, dicen. Si seguimos caminando todavía un poquito más hacia el otro extremo, llegamos a donde en la incredulidad, ahí cuando ya es, no es porque puede ser o no puede ser, ahí es cuando yo digo, yo no. Cuando alguien dice, no, es que no es cierto eso, no es cierto que nada me falta. En ese momento en que la persona decide creer que no es cierto lo que dice la palabra de Dios, en ese momento, y no es que tenga que expresarlo, es que lo viven. Alguien que viva mucha necesidad, aunque conozca la palabra, no está viviendo la palabra. Entonces, en ese momento, ahí ya es incredulidad. Y lo malo de la incredulidad es que después de la incredulidad viene la dureza de corazón. Y en la dureza de corazón no se escucha la voz de Dios. La semilla que alguna vez se sembró y lo que se ha dicho acerca de la... Ahí ya esa persona ya ni caso le hace. O sea, alguien puede venir a decirle, oye, pero es que dice la palabra que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Y esa persona ya ni siquiera quiere escuchar nada acerca de eso. Hasta allá llega la incredulidad. Entonces, es importante darnos cuenta que si hemos estado en alguno de esos 3 lugares antes de llegar a la incredulidad, porque la incredulidad es una decisión, yo decido no creer porque para otros pasa, pero para mí no, en ese momento todavía podemos regresar. Cuando ya no escuchamos la voz de Dios, entonces siempre podemos regresar, pero por la misericordia de nuestro Dios. Pero es mejor no estar ahí, pues, porque nos va a costar mucho más trabajo ahí. La incredulidad es estar seguro de que la fe no es cierta. Y la fe es estar seguro que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Y que todo lo demás duda y todo lo demás ya lo eché fuera. Pues eso ya no importa. ¿Amén? Dice Mateo 17, 14 y 15, dice, cuando llegaron al gentío está Jesús caminando por ahí. Dice, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Padece muchísimo porque muchas veces cae al agua y en el fuego. Porque muchas veces cae al fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y entonces responde Jesús y voltea y ve a sus discípulos y les dice, generación incrédula y perversa. ¿Por qué incrédula? Porque momentos antes, días antes, meses antes, Él le había dado a cada uno de sus discípulos la potestad de hacer lo que Él hacía. Ya le había dicho Jesús con su autoridad, tú vas a poder hacer esto. Y es lo mismo que nos ha dicho a nosotros.
lo mismo exactamente nos ha dicho a nosotros, más nos ha dicho, y mayores cosas harán. ¿Hasta dónde hemos sido entonces nosotros incrédulos? Y fíjate, ya hasta perversos no dicen. Porque la incredulidad viene del mal, porque viene de la duda, pues. Veíamos la vez pasada cómo la duda entró a Eva, pues. Entonces, ¿hasta dónde nos ha llevado esa duda? ¿Hasta dónde nos ha llevado a no manifestar lo que Dios tiene para nosotros? Tanto en nuestra vida como alrededor, porque lo que tenemos, la fe que tenemos es también para los otros, como esos discípulos. Iban a sanar a otra persona, pero no pudieron sanarla. ¿Por qué? Porque no tuvieron la fe suficiente. Estaban del otro lado. Ya Él les llama incrédulos. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? O sea, va a llegar un momento en que yo no esté y que van a tener que hacerlo ustedes, porque si no se van a quedar así como ahorita, la gente enferma y ustedes sin poder hacerlo, sin creerlo, pues, ¿no? Y creo que es de las cosas que están pasando ahora, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? No soportar de que no los soporto, no los tolero, soportar de apoyo. ¿Hasta cuándo los he de apoyar yo? Dice Jesús. Porque al final se iba a ir, pues de este cuerpo se iba a ir. Lo manda a traer y entonces, bueno, finalmente reprende Jesús al demonio, dice, el cual salió del muchacho, quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, ya acá, en la bolita de, bueno, ahora sí, ¿qué pasó? En esa parte que se hace de retroalimentación. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Le dicen ellos. Y Jesús les contesta, no hay otra respuesta. ¿Por qué el mes pasado alguien no pudo pagar el recibo de luz? Esta es la respuesta. ¿Por qué el mes pasado alguien volvió a estar en depresión? Esta es la respuesta. ¿Por qué el mes pasado, y te digo el mes pasado porque este mes es otro mes, hoy empezamos otro mes y declaro que hoy empezamos aumentando nuestra fe. Dice, ¿por qué no pudimos nosotros echar fuera ese demonio? ¿Por qué no pudimos sanar a esa persona? Y Jesús les dice, por vuestra poca fe. Por nuestra poca fe. ¿Cuántas cosas no hemos alcanzado por nuestra poca fe? ¿Cuántas cosas se han desarrollado por estar en duda, en temor, en incredulidad? ¿Cuántas cosas hemos dejado pasar por no estar en la fe? Por tu poca fe, dice Jesús, porque de cierto te digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, y ojo, no dice del tamaño de un grano de mostaza, dice como un grano de mostaza. No es el tamaño, es la posibilidad de cualquier semilla. Jesús habla, de un grano de mostaza, porque el grano de mostaza, lo que dicen las personas que saben acerca de todas las plantas, es que es de las semillas más pequeñas y que da un arbusto el más grande. Pero sigue siendo arbusto, no da un árbol, pues, ¿no? Es un arbusto. Entonces dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, con las posibilidades que tiene un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasaría, y nada te será imposible, y se pasará, dice, lo dice de cierto, dice, y nada le será imposible. Y a veces nos hemos preguntado, oye, y si algo, es que no, si es algo así como que le crezca una mano a alguien o que vuelva a vivir un miembro de alguien, personas que tienen, por ejemplo, pies diabéticos, que se les mueren los deditos, o que están en proceso que todavía tienen todo su pie, y que están en proceso de, ¿por qué no hacemos eso? Dice, nada les sería imposible, nada nos sería imposible. Eso es para Juan, para que escuchara a Pedro. O sea, eso fue a los discípulos, para que a nosotros también nos llegue. Porque finalmente debemos llegar a esa parte, debemos darnos cuenta, mientras no nos demos cuenta que estamos en poca fe, o que estamos en duda, que estamos dudando, híjole, es que sí es cierto, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero es que, ¿dónde caben 10 pesos en 2? Ahí estamos dudando, pues.
Porque tenemos esta parte, pero tenemos esta parte, la parte de nuestra mente. ¿Y sabes qué es lo que el enemigo se ha encargado de hacer? El enemigo se ha encargado de hacer que todo lo pasemos por un filtro mental. Todo lo queremos explicar. Todo lo queremos explicar. Y Jesús dice, sí, pero yo soy tu sustento, dice Jesús. Hay cosas para las que no hay explicaciones lógicas, sino espirituales. Y dice, y cada cosa va acomodada donde va, lo espiritual en lo espiritual, lo lógico en lo lógico. Pero la palabra es espiritual. La palabra es vida, dice la palabra. Y dice Hechos 3:12. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Híjole, esta es la de las que habíamos visto, que la incredulidad hace que no escuchemos la voz de Dios. La incredulidad hace que el corazón se torne duro, pero además hace que nos apartemos del Dios vivo. Porque imagínense esa persona que tiene un recibo de la luz de 10 pesos y gana 3, y que todavía ya pasó la duda, ya dijo, bueno, sí, Jehová es mi pastor, pero y nada me faltará, pero como yo no entiendo cómo de 3 pesos voy a sacar 10, entonces no lo creo. Decide caminar hacia el temor, ya se comió todas las uñas que tiene, y luego sigue caminando hacia la incredulidad porque dice, no es posible. Saca sus cuentas, saca todos sus números y dice, no es posible. No es posible. En ese momento, cuando decide no creer en la palabra, en lo que Dios le dice, entonces se encuentra en la incredulidad. Y cuando llega hasta la incredulidad, ¿qué va a pasar? Pues no le va a alcanzar, obviamente, porque está en la parte de que lo que estamos aquí, lo que creemos es lo que estamos creando. Y entonces yo estoy creando de que no va a alcanzar porque 10 entre 2 y 2 entre 10 y ¿cuántos pesos eran? Creo que eran 3, no sé. En el juego de la mente no alcanzaba a ver cómo se iba a poder hacer aquello. Entonces ya decidió esa persona que no va a pasar eso. Esa persona ya decidió que no, este mes no le alcanza. ¿Qué va a pasar? Se va a dar eso que esa persona está creyendo. En la línea de la creencia, eso estamos, ahí en la línea de la creencia. Eso va a suceder. Y cuando esa persona le pase eso y le corten la luz, va a voltear a ver la palabra de Dios y va a decir, ¿cómo entonces ya ves? Jehová no es mi pastor, a mí sí me faltan cosas. Y eso hace que la gente se aparte de Dios. La incredulidad hace que la gente le dé la espalda a Dios, cuando lo único que está pasando es que no están creyendo lo que deben de creer. Están en la duda porque ya escucharon, porque ya vieron que no, pues es que esto no. Y hablábamos acerca de milagros, por ejemplo, que es un milagro es algo que naturalmente no se va a dar. Naturalmente no tiene forma de darse, pero es algo que es de manera sobrenatural. Y si nuestro Dios es sobrenatural, ¿por qué dudamos con las cosas que Él dice? Porque todo lo que Él dice es sobrenatural. Ahora, naturalmente tendríamos que entender las leyes para poder decir, si estamos en la línea de creencias, tienes que hacerte hacia donde dice la palabra para que se dé lo que dice la palabra. Porque si estás en la duda, dice la palabra, el que duda es como el que está echado como una ola del mar, va y viene. No tiene un rumbo fijo a dónde ir, no sabe a dónde va, para dónde va la corriente, para allá se va. Entonces, es importante saber, o creemos o no creemos, pero algo se va a manifestar de lo que creemos. Y lo mejor es irnos hacia la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios tiene para nosotros. Fíjense, 2 Corintios 4:4 dice, ¿qué pasa con alguien que ya no cree? Porque se aparta de Dios. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿en quién? En los incrédulos, estamos hablando de los incrédulos. El Dios con D minúscula
de este siglo, el príncipe de la potestad de los aires, dice otra palabra. Dice, bueno, el enemigo o cualquier otra cosa, preocupación, estrés, todo eso que no viene de Dios, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, los que están de este lado. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque si alguien empieza a crear esa incredulidad de que no, pues sí es cierto. La palabra dice, no te dejaré y no te desampararé. Pero si alguien dice, no, pero mírate, a ti no te quiere nadie. Volvemos a que la fe y la duda y la incredulidad y el temor vienen por el oír. Todas esas que están en la línea del creer vienen por el oír. Si alguien dice, no, pero a ti no te quiere nadie, entonces va a llegar un momento en que esa persona crea que no la quiere nadie y cuando necesite a alguien, pues nadie la quiere. Entonces va a ver que lo que no se está cumpliendo es la palabra de Dios en su vida. Se está cumpliendo esta parte porque está en este lado, pues. Y entonces va a decir, pues, a mí sí me desamparó. Y va a empezar a nombrar veces en las que ella se sintió desamparada por Dios. Ella o él. Eso es lo que hace el enemigo. Cega el entendimiento para que el evangelio no le resplandezca. Porque de cada vez que ella piensa que fue desamparada, si escarbamos un poquito, nos daremos cuenta que ahí estuvo Dios cuidándola. Que realmente no estuvo desamparada, pero tendría que abrir esos ojos, tendría que abrir los ojos del entendimiento para que viera que Dios siempre la estaba cuidando. Pero es cuestión de lo que se ve, pues. Y esa es parte del engaño del enemigo, tener el entendimiento cegado para no escuchar la voz de Dios, para no escuchar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el enemigo lo que quiere es que la gente diga, lo que dice Dios no es cierto. Porque cuando la gente dice o piensa eso y lo cree, entonces lo que se manifiesta en su vida es lo que están creyendo y no lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, tengamos cuidado de qué es lo que estamos creyendo. Mateo 13:58. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo era Dios, es Dios, pero dejó de ser Dios cuando bajó a la tierra. Estuvo como un ser humano durante 30 años y a la edad de 30 años fue bautizado por Juan. Y en ese momento no nada más lo bautizan con el agua, sino el Espíritu Santo viene sobre él. Y en ese momento empieza su ministerio, porque es a través del Espíritu Santo. Entonces, dice Mateo 13:58. Sabemos por la historia, por lo que hemos escuchado, por la fe y la convicción que tenemos en nuestro corazón, que nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros en todos lados a donde fue, a excepción de un lugar, su casa. En su ciudad, dice, no hizo ahí muchos milagros por una sola razón: la incredulidad de ellos. Y no dice, y no pudo hacer milagros ahí. Este es un evangelio y la misma palabra que viene, la misma historia contada por Mateo, es una misma historia contada por Marcos, por Juan y por Lucas. Y cada uno de ellos le da una connotación para que comprendamos mejor, porque es como la misma historia vista de diferentes ángulos. Entonces, uno de ellos dice, y no pudo hacer milagros ahí, pero porque los otros no creían. Es decir, Jesús estaba ahí con toda la deidad que es Dios, que es el Dios verdadero. Y aún así, ellos no recibieron milagros, porque ellos no creyeron en Él. Tenemos la palabra, en esta línea de la creencia, de un lado está la palabra de Dios. La palabra está ahí, Jesús estaba ahí, pero nosotros tenemos que caminar hacia ella.
Ellos tenían que extender las manos y decir, sí lo quiero, sí lo recibo. Es todo lo que tenemos que hacer, salir de la incredulidad y regresar a lo que dice la palabra, para poder vivir lo que dice la palabra. Más aún, a mí no me gusta enseñar de esta manera, pero más aún, ¿qué es lo que pasa con las personas que no le creen a Dios? Dice, pero los cobardes, Apocalipsis 21:8. Quiero que veas hasta dónde llega para Dios alguien que no le cree. Los cobardes e incrédulos, dice. Y los compara con los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, dice. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, si tú no puedes creerle a Dios, tampoco vas a llegar a tener esa vida eterna con Dios, pues. Porque todo es a través de la fe, pues. Todo en el reino de Dios es a través de la fe. En realidad, todo aquí donde estamos es a través de la fe. De qué es lo que estamos creyendo. ¿Cómo sabemos qué estamos creyendo? Pues basta con voltear a ver la vida de las personas. Si hay una persona que está viviendo en carencia, eso es lo que está creyendo, porque lo está creando. A lo mejor de manera inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor no sabe que todo lo que está pensando y todo lo que está hablando lo está creando. No sabe que tiene ese poder. No sabe que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y que así como Dios creó todas las cosas que existen, visibles y no visibles, nosotros también creamos, pues. Entonces, decidamos entonces creerle a la palabra de Dios. Digo, yo no quisiera estar en esa segunda muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Ok, ¿qué es lo que yo no he alcanzado? Ok, yo no he alcanzado. No todo es por falta, o sea, no todo es por decidir no creer. A veces es por falta de conocimiento. Hace mucho tiempo había un pastor con su familia que iba y visitaba, era una iglesia hermana de nosotros. Iba y visitaba la iglesia y cada vez que lo veíamos ya sabíamos que iba por una ofrenda. Ya sabíamos que iba a contarnos cómo la vida era difícil, cómo no sé, tenía una historia ahí de vida pues difícil. Él estaba casado, tenía 3 hijos y lo único que él hacía era, digo, por supuesto que no menosprecio el estar aquí enseñando, el estar pastoreando. Pero quizá él no sabía todo lo que a él tenía derecho. Sencillamente por estar enseñando la palabra de Dios, es Dios quien da ese pago, pues. Pero él lo buscaba, pues. Cuando ya se sentía muy ahogado, él iba a la iglesia a pedir una ofrenda, pues. Ese tipo de cosas son las que decimos, a ver, ¿y por qué entonces no lo vive, pues? Porque a lo mejor ahí él ya no estaba en la duda, a lo mejor él ya estaba en la incredulidad, porque él ya no creía que nada le faltaba, pues. Y lo digo sin juicio, sino para darnos cuenta, o sea, no lo juzgo, posiblemente haya sido por desconocimiento, pues. Porque muchos de nosotros, dice la palabra, mi pueblo perece, dice, y en otras versiones dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento. O sea, no tenemos el entendimiento tan abierto. Bueno, nosotros, claro que nosotros sí. Pero muchas de las personas del pueblo de Dios, de los seguidores de Jesucristo, no han terminado de comprender toda la enseñanza de Jesús y todo lo que Jesús nos quiso decir. Nos quiso decir, oye, yo ya te di todo. Lo único que tienes que hacer es poner la fe ahí. Es creer que eso ya se te dio, pues. Y eso es todo. Y entonces, ¿qué es la fe? Ahora sí, ya vimos dónde está esto y que la incredulidad nos va a llevar al lago de fuego, o sea, no hay otra. Si estamos hasta allá, es de cuenta que se acaba el plano y hay un lago de fuego del otro lado. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Yo creo fielmente, creo firmemente que hasta el último de nuestros días podemos salir de la incredulidad. Que hasta el último minuto de vida que tengamos, tenemos una
oportunidad de tener la fe en el Hijo de Dios, que nos dio todas las cosas. ¿Amén? Y que es cada uno de nosotros tenemos ese tiempo para poder volver a la fe, para poder volver a lo correcto, para empezar a vivir lo correcto. A lo mejor no en todos los casos se da que tengan el tiempo para manifestar lo que Dios tiene para nosotros, pero al menos para creerlo, sí. ¿Por qué? Porque primero lo creemos y después viene la manifestación. Y a veces la gente, y eso lo dice Hebreos, dice por la fe y la perseverancia, o por la fe y la paciencia. Perseverancia y paciencia es una palabra que en hebreo, ¿sí es hebreo o es? Sí, es hebreo. Es similar. Entonces, por la fe y la paciencia, ¿qué significa? Ya lo creo, pero no es en pasado, no es ya lo creí, es ya lo creo y espero con paciencia porque sé que se va a dar. O la fe y la perseverancia, ya lo creo y mañana lo creo y pasado mañana lo creo y va a llegar un momento en que se dé. Pero sí toma del creer al verlo. A veces toma unos segundos, a veces toma un día, a veces toma, dependiendo de tu fe. Porque es nuestra fe, ya está dado. Dice Hebreos 11:1, ¿qué es la fe? La fe es en presente. Dice, es pues la fe. Es un verbo en presente. La fe no puede ser la fe de ayer. Esa ya no es fe hoy. La fe es todos los días. Dice, es pues la fe. La certeza de lo que se espera. Yo estoy segura, hace poco, normalmente cuando voy a algún lugar, declaro que siempre hay ángeles a mi alrededor, que siempre hay ángeles abriendo camino, que Dios va abriendo camino delante de mí. Y casi siempre, no siempre, porque a veces me olvida, mando ángeles a que me parten un lugar lo más cerca que se pueda de la entrada de donde voy. Me funciona, yo voy a una Teresita todos los días, 2 o 3 veces al día. Y hay 4 espacios de estacionamiento. Me funciona siempre. Yo llego y va un carro saliéndose. O sea, ese es lo que estoy esperando. Yo sé que, digo, a lo mejor alguien dirá, ay, ¿a poco mandas ángeles a que hagan eso? Bueno, ellos son ayudadores nuestros, pues, ¿no? Pero a veces se me olvida. A veces se me olvida y llego un día al Sam's, sí, ahora sí está todo lleno y se me olvidó mandarlos antes. Y en eso un carro saliendo, el más cerca de la puerta iba saliendo y yo, gracias. Es la inercia de la fe que traemos. Es algo que yo ya voy esperando y se sigue manifestando. Pero lo mismo pasa con lo malo. Si espero algo malo, sí me va a tomar un tiempito así como que jalarme hacia lo bueno. Pero se va a dar lo bueno también. Amén. Y es por eso que sí es importante saber. Sí es importante saber que no vamos a repetir las mismas oraciones todo el tiempo. Pero sí cuando necesitemos reforzar algo. Porque va a haber momentos en los que quizá, otra vez, la fe viene por el oír, la duda viene por el oír, el temor viene por el oír. Y hace poco alguien me estaba enseñando un video de cómo se roban a los niños, de qué tan fácil se roban a los niños. Y en ese momento tuve que repetirme a mí, porque en mi alma algo se movió y hubo temor. Y tuve que regresarme a la fe. Y tuve que decirme, hay ángeles alrededor de mi hija cuidándola y defendiéndola en todo momento y en todo lugar. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, y eso creo. Que tantas veces, por ejemplo, ahorita que lo estoy diciendo otra vez lo malo, pues. Entonces, tengo que irme otra vez a la fe, pues. ¿Por qué nos mueven esas cosas? Porque la duda a veces es más fuerte, entre comillas, porque lo estamos viendo, porque el enemigo se ha valido de todas las redes sociales. Porque ahora graban cómo se roban un chicle, porque ahora graban cómo le hacen una maldad a alguien, porque ahora graban, hace poco en uno de los grupos en el que estoy, la muerte también se graba.
Y luego dice, ¿y de qué se trató el video? Porque no pude verlo. Yo normalmente ya no los veo. No, pues que la niña se murió en el ascensor de no sé dónde, de un seguro social. Y no, pues que un tipo que se aventó de no sé qué piso. Y yo, es la muerte. Son imágenes de muerte que están entrando a la gente, a la cabeza de muchas personas. Y aunque nosotros también usamos las redes sociales para inundarlas de buenas nuevas y decir, oye, esto ya está dado, camina para allá nomás. Es todo lo que Dios te pide. Ten la fe para recibirlo. Pero entonces, como eso sí lo estamos viendo físicamente, tiene un mayor impacto. Y esa es la importancia de ver los testimonios. Si nos ponemos a buscar, bueno, hay uno que a mí personalmente me gusta muchísimo ver. Es justamente hablando de muerte, es de cómo el enemigo se hace para atrás con el nombre de Jesucristo. Esas estamos invitados a verlas, pues, porque ahí es donde el poder de Dios se manifiesta y entonces ahí lo ves tangiblemente. Es una persona que está en un techo, que está queriéndose aventar y alguien empieza abajo a orar en lenguas y empieza a decirle, Dios te ama. Finalmente la persona se hace para atrás y no se mata, o sea, finalmente triunfa Dios, pues. Finalmente no hay nada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que no doble sus rodillas ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que, ok, o sea, porque eso fortalece nuestra fe. Eso nos hace ver quién es nuestro Dios. Amén. Amén. Dice Josué 21:45 y dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo lo que Dios dijo se cumplió. Y todo lo que Dios ha dicho se cumple. ¿Cuál es la condición? Creerle. En la vida de cada uno de los hijos de Dios se cumple la palabra en la medida que tenemos la fe para que se cumpla. Porque dice, a ver, creo que aquí lo traigo un poquito más adelante. Si no, ahorita te digo, dice la palabra, así como creíste, así te se ha hecho. Si tú lo creíste, así es. Dice Romanos 4:21, dice, estaba plenamente convencido. ¿Cómo tenemos que estar plenamente convencido? Aquí estamos hablando de Abraham. Romanos 4:21. Están haciendo referencia a Abraham. Pero yo creo que podemos poner nuestro nombre aquí y podemos decir, yo estoy plenamente convencido de que Dios es así de poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Porque Él ya lo hizo, pues. Y entonces, ¿qué nos falta para vivirlo? Crecer en fe, creer esa parte. Y dice, ¿cómo podemos creer en esa parte? Y aquí viene lo que yo les decía acerca de las redes sociales, acerca de cómo el enemigo se ha encargado de que las cosas malas entren por los ojos, por los oídos y por todos nuestros sentidos. Porque esto que entra por los sentidos parece real. Es real aquí. Pero no es verdad. Porque la verdad es, dice la palabra, que Jesucristo es el camino y Él es la verdad y Él es la vida. Y si Jesús es la verdad, entonces la muerte de alguien no es verdad. Es toda una clase, pero ¿qué pasa? Que el enemigo se ha encargado de que a través de todos nuestros sentidos veamos lo malo, para que creamos lo malo. Porque si creemos en lo malo, creamos lo malo más. ¿Qué nos dice Dios que podemos hacer? Porque Él sabe las artimañas del enemigo. Él sabe que a lo mejor antes no había redes sociales, pero había chismes, pero había que se juntaran a las 5 de la tarde en el porche de alguien para ver qué pasaba, o para que les contaran alguna historia de que había pasado en el centro, qué sé yo. Pero dice la palabra
en Hebreos, dice Pablo en Hebreos, ¿cómo podemos hacer para estar en la fe? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si necesitas alguien a quien seguir acerca de fe, Jesús es el que hizo la fe y el que vivió la fe. ¿Dónde la vivió? La fe más grande de nuestro Señor Jesucristo es cuando baja al infierno y regresa. Es cuando Él sabe a dónde va y Él sabe que va a regresar y Él tiene esa certeza y esa convicción. ¿Se imaginan si Él hubiera escuchado todas las voces? Porque lo viene en los Salmos. Si Él hubiera escuchado todas las voces que se reían a carcajadas de Él y decían, ¡ja, el Hijo de Dios y mira dónde está! Si Él hubiera dudado por un segundo que Él iba a volver a ser el Hijo de Dios, que iba a ser reivindicado, que Él iba a ser encontrado justo, porque Él no tenía ningún pecado, iba a pagar los de nosotros, pero Él no tenía ninguno. Si Él hubiera dudado un segundo, no hubiera regresado. Pero Él sabía que las cosas iban a dar, aunque Él estaba viendo otra cosa. Entonces, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que pongamos nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Y porque además la fe, dice la palabra, es don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Cada vez que haya otras cosas, o cosas contrarias, o gente que no le alcanza, a veces, la verdad, a veces es más importante juntarnos con gente que sí le alcance, o juntarnos con gente que ha vivido esos milagros, juntarnos con gente que, oye, ¿qué crees? Y yo me encontré tanto, oye, y es que hubo un milagro financiero, oye, fui a hacer un pago, ya estaba hecho, porque eso nos aumenta la fe, porque viene por el oír, amén, porque lo vemos real, porque vemos, entonces sí es cierto, sí sucede. Dice 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuál mismo espíritu de fe? El mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. La mejor fe que podemos tener es conforme a lo que está escrito en la palabra. Dice, entonces yo creí, por lo cual hablé. Y nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es decir, hablamos lo que creemos. ¿Cómo sabemos que creemos? Escuchemos 5 minutos a alguien. 5 minutos necesitamos escuchar a alguien. Porque en 5 minutos ya dijimos, uy, qué calor, ¿verdad? Aunque no conozcamos al de las tortillas que está enfrente de nosotros, qué calor, ¿verdad? No, sí. Y lo siguiente que te dicen casi en automático, además del calor, es, ¿cómo están caras las cosas, verdad? Es cierto, en todos lados se habla de que a nadie le alcanza. Es casi automático. Y entonces, ¿qué creemos? Porque eso es lo que hablamos. Pues podemos decir, sí, para mucha gente está difícil. Y tú para ti te dices, para mí no, Dios está conmigo. Y esa es justamente la clase que... Por eso me acordé que no habíamos terminado esta clase, porque era la clase que estaba preparando de ella. Estaba preparando esa parte donde cuántas veces Dios ha estado, o sea, la vamos a ver la próxima vez. Y dice, y Dios estaba con él, y todo lo que él hacía prosperaba. O sea, cuando Dios está con nosotros, lo que viene sí o sí es la prosperidad, en todos los aspectos, en el alma también, porque la prosperidad en el alma es la que hace que tengamos paz en lugar de ira. Es la que hace que toleremos a aquel que se nos atravesó ya decimos, ay, Señor, ilumínalo. Esa es la prosperidad también en nuestra alma. Prosperidad en nuestro cuerpo, somos sanos. O sea, es prosperidad en todos los niveles que tenemos. Amén. ¿Qué hablamos? Decidimos hablar lo próspero. Decidimos hablar, dice, lo que está escrito, conforme a lo que está escrito. El proceso de la fe que nos ha enseñado el pastor Edgar y la pastora Eva tiene 7 pasos. Y los vamos a recordar nada más. Lo primero es oír, viene en Romanos 10:17. Después entender,
se tiene que abrir los ojos del entendimiento. Después tenemos que creerlo. Estamos en la línea de la fe y tenemos que estar en la fe. Si no lo creemos, lo que creamos es lo que se va a manifestar. Después, el hablarlo es importante, porque la palabra dice, váyaselo para lo que es enviado. Y después es actuar en consecuencia. Ok, yo ya estoy creyendo, por ejemplo, volvemos al caso de la persona que le llegaron 10 pesos de luz y gana 2 pesos en la quincena. ¿Cómo actúa en consecuencia una persona así cuando ya escuchó, Jehová es mi pastor y nada me faltará? El actuar en consecuencia es, ok, entonces yo puedo cumplir Filipenses 4:8 que dice que no me preocupe por nada. Estoy actuando en consecuencia, no estoy preocupada porque Dios sabrá cómo le hacen, pero ese dinero o se paga o me llega el dinero o la Comisión Federal de Electricidad hace una rifa y yo salgo sorteada y se paga, yo no sé. O se borra automáticamente, o sea, no nos corresponde a nosotros nos corresponde creer, no el cómo. El cómo es de Dios. Amén. Y lo otro es, el séptimo paso es retenerlo. Porque a veces, sobre todo en las curaciones, por ejemplo, hay alguien que se cura de algo, pero viene y les cuenta cuando todavía no está bien firme en ese algo, pero viene y le cuenta a alguien y dicen, no creo. Y empieza la duda otra vez. Y la curación que ya tenían, ahí viene de regreso. Es retener. Y en ese retener, bueno, hay un tiempo específico para que tú ya lo creas lo suficiente, como para que ya entonces ahí sí puedas dar testimonio y decir, Dios me quitó eso. Amén. Había una persona que ahora me he arrepentido y pido perdón a Dios porque no conocía tanto de su palabra y porque en ese momento yo no defendí lo que ella estaba haciendo. Ella acababa de llegar a una iglesia, era una compañera de trabajo, acababa de llevar a una iglesia y sabían que yo era cristiana. Yo creo que yo era la única cristiana de ese grupo de supervisión. Y ella llegó a una iglesia, oraron por ella, recientemente se había descubierto que era diabética, oraron por ella, le dijeron, tú ya eres diabética, obra en consecuencia, ya no te tomes las pastillas, y dejó de tomarse las pastillas, pero al día siguiente fue y nos contó a todos. Yo me quedé callada y yo dije, es que Dios sí te puede sanar. Y fue todo mi comentario, y todos los demás, que son médicos, eran médicos y enfermeras, no, pero malamente, no te estás tomando medicamento, mira, te va a salir el azúcar bien alta, en ese momento le hacen un destrozo y le sale el azúcar en el cielo. Ella hizo algo que no se debía de hacer, y yo me quedé callada. Mi arrepentimiento es porque yo me quedé callada, porque yo no defendí la fe de ella. Lo hubiera podido hacer. Digo, fue hace años, no tenía el conocimiento, la convicción y el denuedo que tengo en este momento. Pero ella hizo con su emoción, le trajeron abajo las cosas porque se lo demostraron con un dextrostis. Y ya con eso es más difícil que si tú ya estabas, es más difícil volverte a sacar de acá, porque te están mostrando las cosas y entonces te están llevando de nuevo a la duda, al temor y a la incredulidad. Es mucho más difícil, por eso sí hay que encontrar el momento para estar tan firme en lo que ya sucede, que ahora sí lo puedo contar y ya nadie me lo quita. Pero sí tiene que pasar un tiempo, pues. O sea, tienes que estar muy firme en esa parte. Y entonces, la fe es algo del espíritu. Dice, ¿cómo sabemos que es algo del espíritu? Dice Romanos 10:9. No es algo de la mente. Por eso la mente a veces no entiende cómo, pues. Y la mente puede llegar a ser un obstáculo, porque como yo no entiendo cómo de 2 pesos van a salir 10, yo sí, pero esa persona de los 10 pesos de la luz no puede, porque la mente no lo entiende, pues. Pero la fe es una cuestión del corazón. Dice Romanos 10:9, es el principio de que la fe es del corazón. Dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón. El creer es en el corazón, el creer es en el espíritu.
Dice, si crees en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí viene la explicación, Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te voy a explicar la primera parte. Porque con el corazón se cree, es el creer, y con eso creamos la justicia. La justicia ya se dio para cada uno de nosotros, porque algunos todavía se van al infierno porque no han creído en Dios, perdón, en Jesús, porque no han creído que Jesús ya pagó por ellos. Es con ese corazón creemos para justicia. Justicia significa, hemos sido justificados en Jesús. Es decir, lo que yo merecía, dice, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque todos pecamos, dice. Y entonces la paga del pecado es la muerte. Y entonces todos estábamos muertos. Cuando venimos a creer en Jesús, entonces ya somos justificados y ahora nosotros somos la justicia de Dios. La justicia se manifiesta en nosotros, pero ¿cómo lo podemos manifestar? A través del creer en el corazón. Es una cuestión del Espíritu. Y luego dice Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hablamos? Yo declaro en el nombre de Jesús que esta semana el Espíritu Santo nos hace conscientes de lo que estamos hablando. Si estamos hablando fe o estamos hablando duda. Porque si estamos hablando duda no es para condenación lo que estamos aprendiendo, sino para que vayamos corriendo a la fe. Sino para que no estemos creando lo que está acá, sino que nos encaminemos de nuevo a la fe. Entonces, ahí es, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando en fe, estamos hablando en... Alguien me decía, ¿lo dices en serio o lo dices en fe? Y yo, gloria a Dios que no sabes. Porque eso quiere decir que lo estoy diciendo con tal convicción que a lo mejor tú, o sea, es que era una situación, es una situación que esa persona conoce. Y claro que lo estaba diciendo en fe, pero con esa convicción de que ya es esta parte. Pues. Y entonces sí fue como una pregunta así, ¿lo dices en fe o lo dices en serio? Y yo dije, las dos cosas, porque lo digo en serio, en fe. Porque mi fe es en serio, ¿no? Entonces, de la abundancia del corazón abra la boca. ¿Estoy hablando desde la certeza de lo que creo y lo que va a venir? ¿O desde el ojalá y la palabra se cumple en mi vida? Es, ok, si yo todavía estoy en el ojalá, no te culpes, no te condenes, solo escucha la palabra que necesites escuchar, vela, léela, escúchala. Repítetela en la mañana, repítetela en la mediodía, repítetela en la tarde, dice la palabra. ¿Cuántas veces has de orar? Ora sin cesar. Es decir, repítete la palabra de Dios hasta que sea carne de tu carne y hueso de tus huesos. Amén. Porque de esa forma es que se va a manifestar. Entonces, dice Santiago 2:18. Ya vamos a terminar. No es cierto, nos quedan 3 versículos. Ya estoy como los que ya vamos a acabar y nos queda media hora. No. Dice Santiago 2:18. Es como que, muéstrame tu fe sin obras. La fe es algo que no se puede ver. Se pueden ver los frutos de la fe. ¿Cómo se ve el fruto de la fe? Con lo que estamos viviendo. Eso me recuerda que hace tiempo dije algo que no puedo, que no he hecho. Ok, muéstrame tu fe sin obras. Voy a empezar a actuar en fe. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mi fe. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuáles son mis obras? Esa persona que le llegaron 10 pesos de luz, gana 2 pesos y si tiene la fe suficiente, le va a mostrar a toda su familia que no creía que iba a salir adelante, pero ella creyó en la palabra de Dios. Les va a decir, aquí están mis obras, esta es mi fe. Este recibo está pagado. Yo tengo luz. ¿No? Y el que no tiene obras, dice,
Bueno, esa es otra clase. Entonces, ya vamos a acabar. Dice Marcos 11:24. ¿Cuál es la condición? Dice, hoy alguien dijo por ahí, es que nada es gratis en esta vida. Es cierto, nada es gratis en esta vida. Lo único gratis que tenemos es el amor de Dios, no más. Porque ese es para todos. Ricos, pobres, buenos, malos, bebés o asesinos, o sea, el amor de Dios es para todos. Y ese es sin condiciones. Pero para todo lo demás, incluso para la salvación, hay una condición: creer en el Hijo de Dios. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la condición para que tú recibas todo eso que tú quieres? Todo lo que dice la palabra, que llegues a la fe. Marcos 11:24 dice, por tanto, yo les digo, es Jesús hablando, que todo lo que pidas orando. ¿Cuántas veces oramos sin cesar? Y dice, cree que lo recibes y vendrá. ¿Qué es creer que lo recibes? Que tengas la convicción de que ya está hecho. Que tengas la convicción de que viene a ti, de que es tuyo. Y entonces va a venir. Pero la condición es primero, no es que primero venga, no es que primero tengo que ver para creer, no, es al revés, primero tienes que creer y luego vas a ver. Y vamos a cerrar con esta, dice Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, y yo te digo cualquier cosa que creas, buena o mala, cualquier cosa que creas, se va a manifestar. Pero dijo Jesús, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Cuál es lo que Dios nos dice? Que creamos en la palabra de Dios, porque eso es la bendición que tiene Él para nosotros. Pero si nosotros creamos cualquier otra cosa, todo viene. Lo ideal es creer. ¿En qué? En Jesús, en el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros. Si puedes creer, dice Jesús, al que cree, todo le es posible. Hoy quiero que cierres tus ojos y quiero que pongas en tu mente algo pequeño o grande, del tamaño que tú quieras. Dice la palabra, yo le creo a Dios cuando dice que el que cree, para el que cree todo es posible. Y vamos a poner en nuestra mente algo que necesitemos o algo que queramos, del tamaño que sea. Puede ser un pollo frito, puede ser un café, puede ser un auto nuevo, no sé. Y hoy vamos a declarar, hoy vamos a aumentar nuestra fe. Y Señor, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta hermosa enseñanza que nos habla acerca de lo que ya nos ha sido dado y que nos habla acerca de la condición que tenemos que tener, que es creer. Dice tu palabra que si podemos creer, al que cree todo le es posible. Y el día de hoy cada uno de nosotros tiene en su corazón un deseo y un anhelo ardiente. Y hoy sabemos que si creemos, nos es dado. Así que hoy vamos a repetir todos, yo recibo esto que está en mi corazón. Porque creo que Dios ya me lo dio. Lo recibo en el nombre de Jesús. Y daremos testimonio en el nombre de Jesús la próxima semana o en 2 semanas, porque la próxima semana vamos a hablar de otra cosa. Pero máximo en 2 semanas, mi Dios, yo declaro que todas estas cosas son cumplidas, de acuerdo a la fe de cada uno de nosotros, porque dice tu palabra, así como es nuestra fe, así nos es hecho. En el nombre de Jesús declaramos que esto aumenta nuestra fe, que esto nos aleja de toda duda, de todo temor y de toda incredulidad. Echamos fuera todo aquello que no venga de ti, de tu palabra. Y declaro que cada oído de los que están en este lugar es ungido para que tu palabra sea aún más fuerte. Que nuestros ojos vean tu bendición en todo momento y en todo lugar. Que nuestros ojos puedan ser abiertos para ver tu amor para nosotros,
tu provisión para nosotros y todo aquello, todas las dice tu palabra, todo don perfecto viene de ti, del Padre de las luces. Mi Dios, declaro que nuestros ojos son abiertos para ver todos esos regalos perfectos que tú tienes para nosotros y que todo aquello que viene del enemigo se hace pequeño y no lo escuchamos en el nombre de Jesús. Hoy aumentamos nuestra fe y decidimos escuchar tu palabra y decidimos escuchar todo aquello que tú tienes bueno para nosotros. En el nombre de Jesús. Y la gloria y la honra, mi Dios, son siempre, siempre, siempre para ti. Amén. Amén. Pues con esto nos despedimos y yo declaro que en 1 o 2 semanas, esto que pusimos en nuestro corazón, vamos a dar testimonio de esto. Porque eso dice la palabra, si podemos creer, el que cree, todo le es posible. Amén.